Radio Pasión US y la Asociación Civil México Progresa Leyendo presentan Con Roger en la Cultura, un programa en donde la cultura la hacemos todos. con Roger Hertzberger y su panel de invitados. Solo aquí, en Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Queridos amigos, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Les da la bienvenida Roger Hertzberger en nuestro programa de Con Roger en la Cultura. Es un gusto saludarlos. Tengo una sorpresa extraordinaria aquí para Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Bueno, es algo que les va a agradar mucho. Un gran amigo mío, egresado también de los colegios maristas, es mi gran amigo médico, estuvo con nosotros el programa pasado, y bueno, ya saben, queridos amigos y amigas, estamos transmitiendo ahorita desde la Ciudad de México, pero también estamos unidos, y transmitiendo también para México Progresa Leyendo. Ya les he platicado, ya les he comentado, ya los he invitado a que escuchen, a que vean el sitio que tenemos, que es mexicoprogresaleyendo.org. Visítenlo, estamos promoviendo la lectura y obviamente la unión familiar a través del programa de lectura compartida padres e hijos, que es programa.fortalezcomifamilia.org. Bueno, como se los dije hace rato, tengo la gran sorpresa de contar con mi gran amigo y compañero de estudios, Jorge Ayala Gutiérrez. Y voy a hablar un poquito de mi gran y querido amigo Jorge Ayala Gutiérrez. En el programa pasado que dedicamos a la Virgen de Guadalupe, estuvo en la parte final aportándonos, pues ahora sí que un comentario que lo dejamos, eh, por extender a este programa, y que además es un gusto presentarles este nuevo segmento. Mi querido amigo Jorge Ayala Gutiérrez es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, en las instalaciones del FES Iztacala, de la carrera de medicina. Es médico, es especialista en atención médica prehospitalaria de la Universidad CLEA y tiene un diplomado en sistema de comando de la Universidad Naval. Bueno, es urgenciólogo, le encanta el altruismo, le encanta ayudar. La verdad es que estoy viendo que se incorpore con nosotros a México Progresa Leyendo, mi querido Jorge. Te doy la bienvenida, es un gustazo saludarlos y les voy a decir por qué lo invité. En principio porque tiene una gran calidad humana, tremendamente humana, y en segunda situación porque le encanta, bueno, su vocación es ayudar a las personas. Él durante muchos años ha estado en la parte de urgencias y precisamente ha estado encargado durante varios periodos, varios años, a estar en la explanada, en las instalaciones de la Basílica de Guadalupe. A ver, esta es la segunda parte del programa que iniciamos el día 11 de diciembre. Le estamos dando continuidad y ahorita vamos a hablar de un día antes, durante el día y después del día en el que festejamos a Nuestra Señora de Guadalupe. Qué interesante va a ser todo esto. Mi querido Jorge, bienvenido. Al contrario, Roger, muchas gracias a todas las amigas, amigos que te escuchan, que te siguen, y pues qué gran honor estar el día de hoy contigo y poder pues darle continuidad al programa anterior con las aportaciones extraordinarias de Alejandro y de mi querido amigo y maestro de Jorge Pastor. Entonces, pues para mí es un gusto estar aquí y poderte platicar
algunas cosas respecto a un día antes, durante y un día después respecto a todas las personas o peregrinos que visitan la Basílica de Guadalupe, Ciudad de México. Muchas gracias, mi querido Jorge. Quiero comentarles que el templo conocido como la antigua Basílica de Guadalupe fue edificado hace muchos años, en marzo de 1960, perdón, de 1695, ahí se comienza su construcción y abrió el día 1 de mayo de 1709 con un solemne novenario. En 1749, y estoy hablando del primer, ahora sí que de la Basílica Antigua, mi querido Jorge, en Sí, 1749 recibió el título de colegiata, es decir, que sin ser catedral, poseía su propio cabildo y tenía un abad. Es una cosa extraordinaria, y bueno, ya de ahí nos fuimos a la Basílica Nueva, que es un edificio que está localizado al poniente del Atrio de las Américas y al sur del Cerro del Tepeyac. Este edificio fue construido a raíz de la necesidad de albergar la imagen de la Virgen de Guadalupe y permitir el acceso de una mayor cantidad de peregrinos, ya que la inestabilidad del antiguo templo lo había vuelto peligroso para su uso. Les quiero comentar a nuestros queridos radioescuchas que el nuevo edificio fue diseñado por los arquitectos José Luis Benure, Pedro Ramírez Vázquez, entre otros. Su construcción comenzó en 1974, y bueno, tiene tantas historias, la explanada, podríamos estar durante mucho tiempo y muchas horas platicando, pero nos vamos a enfocar a la parte humana, queridos amigos y amigas de Con Roger en la Cultura. Eh, y bueno, para eso vamos a escuchar a mi querido amigo Jorge Ayala. Jorge, a ver, yo tengo una duda, Jorge. Definitivamente para ti, tú como médico, como un ser humano que ha atendido tantos peregrinos que llegan con ilusiones, con alegrías, con esperanzas, con tristezas. Jorge, para ti, tú que lo has palpado en carne propia, para ti, ¿qué representa la explanada de la Basílica de Guadalupe? ¿Qué representa ese lugar que es un santuario y el más visitado de América en su situación religiosa? ¿Qué para ti qué representa, mi querido Jorge? ¿Cómo lo ves? bueno, pues primeramente hay que platicarte un poco acerca de que el estar ahí, la verdad es que implica una gran responsabilidad porque vas como parte de un equipo a dar esa seguridad a otros seres humanos. Yo te puedo decir que hay dos momentos importantes en los cuales yo he sentido algo que científicamente a lo mejor no te lo puedo explicar. Uno de ellos sería cuando la última visita del Santo Padre, y que pasó, ¿no? En la explanada, en la misma explanada donde se lleva a cabo los operativos al respecto de los peregrinos ahora en el 11 y 12 de diciembre. Y el otro momento más importante que he vivido año con año durante aproximadamente unos 8 o 10 años de manera consecutiva, pues es estar ahí con un grupo de personas, instituciones, asociaciones, tratando de buscar siempre el salvaguardar al peregrino, salvaguardar su salud, ¿no? Como tú bien lo decías o como bien lo comentabas, pues tratando de apoyar y respetar sus creencias, sus expectativas, sus tristezas, sus alegrías, todo lo que les pasan a platicarle brevemente o que llegan con algún tipo de encomienda. La verdad es que primeramente te diría que es una gran responsabilidad, pero por otro lado te da una enorme satisfacción y seguridad de estar ahí, porque sientes en una parte espiritual, en una parte conceptual, en una parte de fe, que te contagias de tanta fe y que haces con más gusto el estar ahí aproximadamente 24 hasta 36 horas en la explanada, o sea, tomando en cuenta el día antes, parte del día antes, el día específicamente el 12 de diciembre,
que empezaría como tal a las 000 horas, hasta que se empiezan a desmontar o que ya amanecen los peregrinos durante el día 12, incluso a veces hasta el día 13, ¿no? Hasta el día inmediato en el que ya muchos empiezan el retorno a sus hogares. Oye, Jorge, en algunas ocasiones muchos de nosotros hemos viajado en carretera y vemos con mucha anticipación las caravanas que los visitantes a la Basílica de Guadalupe, los vemos caminando, los vemos en bicicleta, vemos grupos contingentes mixtos, pero también vemos grupos de hombres, de mujeres. Jorge, ¿desde dónde vienen estos peregrinos? ¿Desde dónde has captado tú que vengan? ¿Cuál es lo más lejano? ¿Y desde cuánto tiempo salen de anticipación, Jorge? ¿Ustedes cómo lo han visto esto? Nosotros lo hemos visto, la verdad es que vienen principalmente del sureste, ¿no? Tomándolo como referencia de que es el mayor tiempo. Esto es decir, Oaxaca, Chiapas, parte de Tabasco, incluso gente de Mérida, pero que sale ya con semanas de anticipación. Hay que entender que hay diferentes tipos de caravanas o de peregrinaciones. Muchas de ellas van haciendo escalas, muchas son a pie, muchas son en bicicleta, hay mucha rodada en bicicleta. Eh, Hay algunas que tienen periodos donde caminan y otras donde van en algunos tipos de vehículos. Entonces, atiende un poco a la creencia o a la idiosincrasia regional. Y lo que tratan de traerle a la Virgen es justamente esa idiosincrasia o ese agradecimiento desde su localidad, desde su municipio, desde su población, hasta directamente el atrio de la basílica. Eso va a implicar, obviamente, para un aspecto de salud, pues que sean jornadas extenuantes, que caminen o recorran una gran cantidad de kilómetros, estamos hablando de 100, 200, 300, 400 kilómetros caminando, con niños, con enfermedades, con edades que pueden ir desde meses o incluso antes de nacer. Nos ha tocado, y si me lo permites, me atrevería a hacer o contarles una primera anécdota al respecto. Hay gente que ha tratado incluso de llegar en el momento prácticamente cero, eh, esperando o buscando que nazca en 12 de diciembre. Pues eso implica que ya viene con un embarazo aparentemente a término, estamos hablando arriba de 37, 38 semanas de gestación, y que ha venido caminando esa persona bajo la posibilidad de que en algún momento cuando ella llegue a la basílica, un día antes, un día después, pero prácticamente incluso al ya hoy en día poder saber el sexo del bebé, ya tienen, o el género, ya pueden ellos incluso hasta, es que ya se va a llamar María, se va a llamar Guadalupe, o alguna de estas combinaciones, que es un nombre, pues digamos que típico en nuestra cultura. Entonces, sí ha habido nacimientos en la basílica, sí ha habido gente que ingresa y que en ese momento es parte de lo que yo les comentaba, trataba de transmitir la ocasión anterior. Yo no te podría decir el cómo una persona así ha aguantado tanto recorrido, que a lo mejor en otros momentos, o pensándolo individualmente como un paciente, oiga, pues hoy va a ir a caminar de aquí a la iglesia, de aquí a la basílica, perdón, tratando de buscar que en ese momento, o sea, ese cálculo sea preciso. La verdad es que sería muy difícil, incluso científicamente, tratar de decir exactamente a las 00 horas o alrededor de las 00 horas, ¿no? Del minuto 1 del 12 de diciembre, es decir, en ese momento usted va a llegar y va a recibir una bendición y va a nacer su bebé. Entonces, esa es una cosa que por lo regular nacen ahí, tenemos carpas o puestos de socorro y se les da una atención inicial para que posteriormente sean enviados a un hospital. Pero el nacimiento, te diría que esos casos o esas anécdotas, 100% no han tenido ninguna complicación, a pesar de lo anterior. Oye, mi querido Jorge, entonces, a ver, es un parto es un parto planeado. Es un parto planeado en un día, en un lugar, con un significado, y con esa gran fe, es decir, es planeado.
Es decir, quiero pensar que hay partos en la explanada de la basílica, Jorge. Es correcto. O sea, hay gente que de alguna manera lo planeó en el sentido entre las 38 y 40 semanas y tratar de buscar, incluso hasta han llegado al puesto de socorro y pensar, oiga, ¿me lo pueden inducir para que nazca ya ahorita? Yo ya sé que todo viene bien. Me dijo mi doctor que todo está bien y que ya podría nacer en cualquier momento. Entonces, lo que a nosotros nos asombra es el exponer de alguna manera todo el trayecto que lo hicieron a pie. Estamos hablando de 24, 36, 48 horas caminando con sus pequeños descansos a pie de carretera o en algunos vehículos, pero que no son las mejores condiciones humanas, ¿no? Para estar a punto de recibir a un nuevo ser. Es decir, la basílica o la explanada como tal, pues no es un lugar exprofesamente hecho para atender partos de manera fortuita. Sin embargo, se ponen las condiciones para atender ese tipo de emergencias médicas, junto con otras que ya te iré platicando a lo largo del programa. Quiero pensar que estas personas, estos peregrinos que llegan a la explanada a tener a sus hijos, quiero pensar que también existe una planeación desde el momento de la gestación, ¿no? Es decir, o tú qué opinas de eso, mi querido Jorge. Fíjate que es curioso porque planean la gestación, pero muchas de ellas no han tenido control, porque atiende un poco a la parte espiritual, cultural de algunos lugares. Yo recuerdo algunos poblados de Oaxaca, gente que llegaba y que dice, yo planeé mi embarazo para marzo. Entonces, pues de marzo a diciembre cumples los 9 meses. Esos 9 meses, ¿no? Que popularmente para la parte médica son semanas de gestación, para la parte popular lo expresan en meses, pensando que todos los meses tienen siempre 4 semanas. Exacto. Y que tenemos meses intermedios, ¿no? Con 5 semanas, varía un poco, ¿no? En cuestión del calendario. Por eso nosotros tomamos en la parte científica, ¿no? Semanas de gestación. Pero ellos tuvieron una planeación, o sea, ellos lo desearon así, y en algún momento recuerdo que algunos dicen, es que yo sentía una especie de llamado de que tenía yo que acudir, como lo he hecho años anteriores, sin pensar en un embarazo, pero tengo que ir el año siguiente, tengo que venir embarazada o embarazados, ¿no? En el caso de la pareja, e ir directamente a la basílica a agradecer antes de que naciera, o si puede nacer en la explanada o alrededor de esos días, pues dicen que van a recibir un sinfín de bendiciones, ¿no? Habría que analizar el contexto, pues, posterior, ¿no? Que sería un poco darle seguimiento, lo cual es un tanto difícil, ¿no? Nosotros para una atención de primer contacto. Entonces, yo quisiera, de alguna manera, dejarlo a tus radioescuchas como una parte emotiva, como una parte de emoción, de bendición, pero que también existe la contraparte. Así como existen los extremos de la vida, yo les decía en el programa pasado al final, hay personas adultas, 65, 70, 80, el más grande que yo recuerdo, 93, 94 años, que a lo mejor fue asistido durante el camino con una silla de ruedas, pero que invariablemente, ya desde el puente papal, ¿no? Aquí en cercanía de la basílica, o incluso ya para entrar, dicen, aquí ya no me ayuden, voy a ingresar o de rodillas, que sería otro tema a analizar, ingresar asistidos con un bastón o con una andadera, pero ellos buscan, a pesar de esa edad, y no por hacer menos el tema de la edad, ¿no? Sino por el cansancio, que ya tienen, es altamente probable que ya tienen algunas enfermedades. Entonces yo decía la vez pasada, hay gente que ingresa y como que de alguna manera lanza sus plegarias y al momento de que termina su recorrido, se acercan a nosotros porque curiosamente tanto el servicio médico fijo, que es una estructura, hoy en día ya es una estructura hecha, tiene alrededor de 6, 7 cubículos y un área para un paciente grave. Se montan alrededor para que la gente más o menos se vaya haciendo una idea. Se montan diferentes puestos de socorros. Esos puestos son operados por diferentes dependencias, incluso de manera altruista, como bien lo decías, o instituciones
de asistencia privada, pero sin ningún fin de lucro, ¿no? Tipo ONGs. Esas instituciones lo que hacen, pues, es montar todo lo necesario. Y entonces estos peregrinos, al terminar su pasado, ¿no? Caso específico, estos adultos mayores, o específicamente uno, sale, dice, oiga, es que siento que me tengo que revisar porque ya me cansé, vengo desde muy lejos, desde una parte de Chiapas, cerca de San Cristóbal, es lo que yo alcanzo a recordar. Entonces, simplemente así por mapeo, por geografía básica, pues es un buen trayecto de San Cristóbal de las Casas hasta la Ciudad de México. Y en ese momento se sienta, lo empezamos a revisar, obviamente hay preguntas básicas como saber sus antecedentes, y dentro de esos antecedentes nos sorprende o nos llama mucho la atención, pues en mi caso, ¿no? Incluso podría hasta cortar un poco la voz, eh, ese impacto, esa reacción de tomarte la mano y decir, no te preocupes, yo ya voy a estar con ella, voy a estar con mi Padre Santo y todo va a estar bien. Les agradezco mucho. Te puedo decir que no es la primera vez que ocurre, ni dentro de la basílica, bueno, ni dentro del operativo, ni afuera, tanto en los servicios de urgencias que atendemos cotidianamente, ni en un hospital. O sea, hay gente que tiene esa, científicamente se le llama lucidez terminal. Son pacientes que, a pesar de que han estado enfermos crónicamente, tienen una pequeña mejoría y que esa mejoría en la parte espiritual les da una paz. Quiero interpretarlo así, es mi humilde interpretación, como esa transición, ¿no? Es decir, he saldado mis cuentas, espiritualmente vengo a presentarme directamente, los que son muy devotos a la Virgen de Guadalupe, más allá de los mitos que platicaban en el programa anterior, pues es como esa transición de decir, ya estoy preparado para ingresar o para recibir, ¿no? Pues no sé, su alma, su espíritu, según las creencias. Y entonces, para cerrar, ¿no? Y que tú me puedas hacer las preguntas que tú gustes, tengo muy presente ese caso porque después de que habla con nosotros, en un monitor electrocardiográfico, pues empiezan a aparecer diferentes arritmias. Científicamente hablando, y para tus radioescuchas que se dedican a la salud, y si no, pues comentar esa misma lectura, hay 4, o sea, no hay tanto pierde. Y entonces él cursa por alguna de esas 4 arritmias que todos en algún momento como seres humanos vamos a pasar, antes de que caigamos en un paro cardiorrespiratorio, que para la gente creo que es un término común, el que se les dé maniobras de RCP, ¿no? O sea, creo que es algo que la gente comprende incluso desde edades muy tempranas. Entonces, este paciente empieza a tener ese tipo de cambios y en ese momento detectamos que tenía que ir a un hospital lo antes posible. Por más equipo que tengas, por más recurso humano, por más especialistas, nunca vamos a poder suplir lo que hay en un hospital contra lo que podemos montar dentro de un puesto de salud. Entonces, al momento de pasarlo a la camilla y al momento de salir eh, por uno de los accesos que ya están previamente limitados, en ese momento, pues prácticamente el paciente cae en paro, se llevó al hospital y pues a pesar de todos los esfuerzos, el paciente fallece. Pero la familia está tranquila, o sea, la familia está tranquila en el sentido de que recibió una bendición, recibió un cúmulo de bendiciones, no sé, hay creo que mucha fe detrás de eso. Yo te podría decir como un dato cultural, y creo que acotando un poco el tema, que de hecho en la Biblia, en el profeta Eliseo, no recuerdo exactamente el versículo, pero se habla de esta, en los temas de reanimación cardiopulmonar, en el profeta Eliseo habla un poco de esas respiraciones de boca a boca, y que incluso en algún momento de la historia, el intentar reanimar a, a los pacientes, ¿no? Porque la reanimación cardiopulmonar es una historia que tiene más de 2000 años. Si nos ponemos justamente a leer, ¿no? Que es parte de lo que busca tu programa, fomentar esa lectura, ¿no? Y si se pusieran a revisar esa historia y que más allá de las creencias, en algún momento se considera una blasfemia el intentar reanimar, porque era ya como algo, como un acto divino, ¿no? El que ya esa persona tenía que fallecer en ese momento por algo que rebasara
nuestra capacidad a lo mejor de razonamiento. Entonces, si yo lo analizo bajo ese contexto, entonces me resulta muy interesante por la parte espiritual, por la parte marista que me inculcaron en los colegios y por la parte científica. Como decir, vino alguien a decirme que eso sí existe, vino a darme un testimonio de que acaba de entrar, que viene desde un lugar, que viene con enfermedades, y que él decidió de alguna manera, o sabía, presentía, o tenía esa lucidez terminal para concluir, ¿no?, su vida pues terrenal, ¿no?, en este mundo, y pasar a algo que no te podría dar específicamente una explicación. Entonces, no sé si me explico hasta aquí. Sí, sí, Jorge. Oye, Jorge, quiero hacer un alto aquí. A ver, me voy a quedar con esto que acabas de decir. Nada más quisiera yo hacer 3 preguntas muy rápidas para volver a hilar esto que estás comentando. Correcto. Jorge, eh, ¿cuántos accesos hay a la Basílica de Guadalupe por lo general en esas fechas de tanta asistencia? Por lo general estamos hablando de 3 a 4 accesos. Dos principales. Uno sobre Calzada de Guadalupe, que es la entrada principal y está delimitado para que ingresen, pasen, y una vez que pasen, eh, voy a hacer como un paréntesis. La pandemia lo dejaríamos pues como una parte que ya no hubo visitas. Eh, pero normalmente el peregrino ingresa, escucha misa, porque hay diferentes horarios de misa, y posteriormente sale por los diferentes accesos del propios de la basílica, pero son diferentes hacia la explanada. Entonces la explanada procura hacer algo más controlado y tiene dos grandes salidas, la explanada de Guadalupe. Hay peregrinos que inmediatamente continúan, y lo digo como es, ¿no? Mi esposa, la familia de mi esposa, acostumbran recorrer de aquí del sur de la ciudad, de la Jusco que tienen la casa de ustedes, hasta la Gracias. basílica. Aproximadamente ellos tardan pues unas 8, entre 6 y 8 horas en recorrer ese camino, ¿no?, por poner más o menos una idea. Pero hay gente que se queda a pernoctar y gente que continúa. Estamos hablando básicamente de tres accesos: uno hacia el oriente de la basílica, uno hacia la parte sur de la basílica o enfrente de la basílica antigua, y otro hacia el lado poniente, que es la principal salida una vez que ya pasan por el atrio de la Virgen. Oye, mi Jorge, otra pregunta. ¿Tenemos hermanos centroamericanos que han llegado caminando a la basílica? ¿Se ha dado algún caso? Es decir, estamos hablando de que vienen de Tuxtla Gutiérrez y ahorita vamos a seguir con con lo que estábamos platicando antes, pero quiero tener claro el contexto de los migrantes, más bien de los peregrinos. ¿Tienen ustedes documentados personas de Centroamérica? Por supuesto que sí, porque recordemos que también parte de esos migrantes que se convierten en peregrinos por el mismo cauce de las caravanas, también tienen una fe. Entonces, es, como bien decías, pues la más visitada en América, y que ellos dicen, bueno, pues por mi paso por la Ciudad de México voy a hacer una escala y voy a continuar buscando mi sueño, ¿no? O ya sea mi permanencia en México o hacia Norteamérica. Oye, Jorge, otra situación eh, que me causa mucha... ¿Cuál es la capacidad que tiene la plancha de la Basílica de Guadalupe? ¿Cuántas personas, es decir, cuántas personas han llegado a tener ahí en en la plancha principal de la Basílica? Es decir, Es, en la parte de patios, ¿cuál ha sido la capacidad que tiene y qué tanto se ha rebasado esta capacidad? siempre se rebasa. La verdad es que yo te podría decir que siempre se ha procurado tener ciertos pasillos de acceso. Conforme se van acercando las famosas mañanitas, esto es decir, que en punto de las 12 se le cantan no solamente las mañanitas, sino todos aquellos grupos, pequeños grupos que provienen y que vienen haciendo diferentes cánticos, cánticos principalmente marianos o conjuntos latinoamericanos, que sería un buen tema, ¿no?, para el maestro pastor explicar un poco ese contexto musical, porque continúan tocando y cantando o lanzando plegarias
durante toda la noche. Entonces, conforme se va acercando esa hora, se va sobresaturando. Te diría así, específicamente, se sobresatura. O sea, si tú me dirías que hay una tensión para irla a dar en una entrada, en un acceso o incluso eh, en alguno de los pisos hacia abajo de la basílica tiene una construcción hacia abajo, tiene diferentes pisos y diferentes niveles hacia la parte de abajo, donde están una gran cantidad de sacerdotes, una gran cantidad de personas que hay detrás de toda esta logística. Entonces, más o menos se ha calculado que se quedan a pernoctar alrededor de 4,000, entre 3,000, 4,000 personas en la explanada. Pero esto es decir que ni siquiera alcanzan el metro, o sea, hay familias que se juntan por el frío, recordemos que es una época de frío aquí en la Ciudad de México y que no estamos acostumbrados a esas temperaturas y mucho menos al nivel literalmente del piso. La gente llega con un tapete, con un petate, con una cobija y eso lo coloca sobre el piso y ahí se duerme. Entonces ahí pernocta. Normalmente esto empieza a suceder después de las 12 de la noche, o hay gente que ya llegó, ya cumplió su parte de llegar a la basílica, descansa, escucha las mañanitas, sabe que es difícil accesar y se espera hasta el día siguiente. Entonces, son ríos, cauces de mucha gente que ingresa. Aproximadamente, datos que tenemos del 2018, o sea, antes de la pandemia, en ese famoso operativo peregrino, estás hablando de que en una noche pueden transitar entre 5 a 6 millones de personas. A ver, a ver. Eh, eh, ¿En cuántas horas? En una noche. O sea, estás hablando de que la gente, el operativo empieza a las 2, 3 de la tarde. Todavía digamos que es una hora agradable, no es la mejor para poder todavía transitar por la explanada. Ya empieza a ser complicado ingresar a la basílica, pero todavía digamos que es fluido. Pero en el transcurso de toda la noche, de acuerdo a las cámaras de videovigilancia que hace el C2 móvil, esto es, como es un operativo muy grande, el gobierno destina cámaras específicas o un monitoreo in situ, que le llamamos C2 móvil, es un centro de control in situ. Entonces ahí tienes por cámara la atención, bueno, como por el infrarrojo se hace un censo, se hace una estadística y más o menos los datos que ellos reportan, estás hablando de millones de personas que transitan en toda la noche porque es fluido, 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 fluido. O sea, es no parar. Como si tú tomaras a lo mejor tu pluma y empezaras a hacer puntos y puntos y puntos y no pararas toda la noche. Pues seguramente es el mismo cauce de la gente. Se ha procurado que se hagan pequeños cortes a lo largo de la calzada de Guadalupe, a lo largo del Paseo del Peregrino, a lo largo desde el Puente Papal, para ir como dándole un poco de fluidez. El problema real, ¿no? Es que se convierte en un fenómeno perturbador de tipo socioorganizativo, en el cual tienes demasiada gente concentrada y que no hay una estructura de seguridad pública, mucho menos de la propia basílica, mucho menos que podamos dar la atención a todos de manera inmediata, aunque estemos ahí, porque a veces hay que caminar entre las personas que están descansando o durmiendo para poder llegar hasta alguien que se siente mal y que está a pie de, pues en la banca, en el suelo, vamos. Oye, Jorge, generalmente, ¿cuántos qué tanto personal en estos servicios médicos qué tanto personal hay para tanta gente? Es decir, ¿cuántos Más son o los menos, la Cruz Roja, lo que yo coordinaba alrededor de 230 250 personas. Entonces, se montan células, esto es decir, o escuadras. Se forman escuadras de 3 o 4 personas, de 4 paramédicos, y se ponen en un mapeo, en un layout, se van montando en diferentes accesos. La basílica antigua, que como tú bien decías, incluso desde accesos que dan hacia Fray Juan de Zumárraga, hacia la parte de atrás o la parte lateral, y se montan tanto adentro como afuera. Esas escuadras, la verdad, no es por echarles flores, pero era una labor titánica, porque escuadra que tú asignabas adentro de la basílica, ya era muy difícil que pudiera salir.
O sea, sí ayuda a la gente de repente, y a veces ocurría situaciones como tipo los estadios, estos eventos culturales, socioculturales, vamos, de diversión, donde ves que a veces pasan a una persona por arriba. Pues ha llegado a suceder porque es la única manera de pasar a una persona con una camilla. O sea, oigan, ayúdenos a ir pasando la camilla, porque intentar caminar entre la gente a veces es imposible. Jorge, ¿en qué condiciones? Eh, a ver, ¿cuántos días hasta cuántos días tienen ustedes documentados que ha caminado un contingente? Es decir, ahorita, ¿cuántos? 7 días, 7 días. 7 7 días. días. Ok, en un lugar que no es tan grande para albergar a tantas personas, y perdón que haga yo esta pregunta, pero ¿qué sucede con las necesidades fisiológicas de tantas personas? Perdón que lo pregunte, pero O no, no, está bien. Es que justamente todo eso que a ti te surge ahorita como dudas, como preguntas, es todo lo que hace una materia, ¿no? En gestión del riesgo y desastres, que se llama sistema de comando de incidentes. Justamente es tratar de planear todo lo que hay detrás, o sea, hay una administración de la emergencia, una administración del desastre. Entonces, la basílica cuenta con filas interminables, no paran las filas de los propios sanitarios que tienen. Ventaja para nosotros, ¿no? En el sentido de que nosotros vamos por la maravillosa cantidad de 0 pesos. sí me queda claro, o sea, ustedes son altruistas. Entonces, en su momento, cuando yo pertenecía y coordinaba a la Escuela de Paramédicos de la Cruz Roja, entonces mi labor era coordinar todo eso, pues teníamos, digamos, que esa ventaja de no hacer fila para poder pasar al sanitario. A lo que voy es que te permite observar que hay, pues, diferentes tipos de prácticas. Es decir, una alternativa para ir al sanitario, que es una pregunta muy común, o sea, ven a alguien que está uniformado, oiga, ¿dónde están los baños? Entonces camine hacia allá y va a encontrar los baños. Llegando a los baños son filas y filas y filas. Incluso voy a tratar de ser un poco más específico en esas necesidades. Quizá como hombre es un poco más fluido el entrar y literalmente, ¿no? Pues es miccionar, es pasar al migitorio, ¿no? Que es un poco más complicado para la mujer por su intimidad, por diferentes situaciones. Entonces, hay esas dos filas, ¿no? De hombres y mujeres. Segunda alternativa, salir de la explanada con el riesgo de ya no poder regresar, porque entonces tendrías que volver a dar toda la vuelta y volver a ingresar y empezar a esperar a que avance poco a poco los ríos de gente, ¿no? Los mares de gente. Entonces, si tu destino al final ya era literalmente, ya pasé, ya la vi, ya me voy, pues mucha gente toma alrededor casas, comercios, establecimientos, restaurantes de comida rápida, pues pasan al sanitario, ya sea que compren algún producto, ya sea como esta práctica de los mercados para pasar al baño 5 o 6 pesos, y la gente pues también invierte en eso, ¿no? O sea, serían las formas más comunes, y si no, no es la mejor, pero pues se procura que no ocurra, principalmente para niños, ¿no? Pues que busquen alguna pequeña esquina detrás de algún puesto de socorro, y pues sí sea, digamos que en fragancia, ¿no? No porque sea un delito, pues sea tachado en ese momento alguna persona que intenta hacer alguna necesidad. Mi querido Jorge, que es muy importante todo lo que estás comentando. Respetamos mucho a los peregrinos. Que sirva este programa. Claro, lo estamos haciendo posterior ya a esto que se va a suscitar. Quiero decirles a nuestros queridos amigos que este programa es grabado. Ustedes ahorita que estamos unas semanas, pues, algunos días, pues, ya algunos días antes de la fecha, ¿cuáles son los preparativos que comienzan a hacer ahorita? Ya están en juntas, ya están en logística. Háblame, por favor, ¿cómo son esos? ¿Cómo es el día antes? ¿Cómo es el día antes para ir hablando de este día y los días anteriores, por supuesto? La verdad es que la logística, ellos hacen
como si fueran 3 llamadas, ¿no? Como si fuera el teatro. La primera llamada se hace a los 3 meses aproximadamente, o sea, 90 días antes se hace la primera invitación para las instituciones que van a participar. Se tiene ya un registro de años previos de todas aquellas instituciones o dependencias que vayan a participar en el evento, ya sea por asignación gubernamental o por interés voluntario, como es el caso de la Cruz Roja y algunas otras asociaciones. Se reúnen los diferentes mandos exponiendo cuántas personas o cuánta es la fuerza de tarea o la fuerza de trabajo que van a presentar. En mi caso, en la primera reunión se les explicaba, vamos a traer alrededor de 3 a 8 ambulancias para estar en la periferia, más 250 elementos vía tierra. Entonces, esos se sumaban a otros grupos, grupos que envían a veces universidades, que envían algunos otros cuerpos voluntarios, grupo de rotarios, academias militarizadas, en fin, hay un sinfín de instituciones o dependencias y que se trata de ir depurando más o menos o tener un control en esa primera llamada, ¿no? Algunas recomendaciones propias de la gente de seguridad, de la gente, también se extravían niños, se extravían personas, se extravían adultos mayores. Eso te iba yo a preguntar, ¿qué sucede con personas extraviadas? Si quieres sigue con lo que me estás contando, esa era otra pregunta, ¿eh? Ajá. No te preocupes. Entonces, justamente lo que hace es, se empieza a formar un sistema de comando de incidente. El incidente propiamente, pues es el paso de los peregrinos del 11 al 12 de diciembre. Entonces lleva esa logística de los sanitarios, la seguridad, cuántas personas va a poner protección federal, seguridad ciudadana, cuántas personas o médicos van a enviar Secretaría de Salud, la alcaldía, etcétera, etcétera, etcétera. Se necesita luz, cuántos puestos de socorro, cuántas mesas, cuántas sillas, todo lo habido, ¿no? Para que en la segunda llamada ya se tenga más o menos contemplado quiénes son los principales actores que van a participar en el evento. Esto es Locatel, bomberos, Cruz Roja, Escuadrón de Rescate, etcétera, ¿no? Todos los diferentes actores, tanto dentro, afuera y en la periferia. O sea, recordemos que se monta un cerco de vigilancia, pues más o menos como unos 3 kilómetros, 3 a 5 kilómetros, dependiendo el sentido, en el cual las calles ya no se puede pasar en un vehículo después de ciertas horas, o incluso el corte el acceso de algunas estaciones del metro, ¿no? Pensando en los accesos. Oye, ¿y las personas que se pierden, los niños, quedan en custodia? ¿Cómo se maneja eso, mi querido Jorge? Bien, ahí van los expertos, ¿no? Que en este caso sería Locatel, tienen módulos, entonces normalmente hay personas específicas que se dedican, obligadas, que se dedican específicamente a ayudar a estos adultos mayores, que muchas veces, como vienen de otras comunidades, en algún momento se distrajeron y entre tanta gente, pues se perdieron literalmente, ¿no? Están perdidos o tienen alguna enfermedad. Y en el caso de los niños, normalmente Protección Federal lo que hace es custodiarlos y tratar de ir averiguando, buscando datos. Es muy importante también resaltar la parte de la seguridad, porque también lo tenemos que reconocer. También se vuelve un problema de seguridad o de inseguridad, ¿no? Dependiendo del contexto. Y por eso es justamente hoy en día que las cámaras del C2, esto es un centro in situ, donde adentro de un tipo camper del propio gobierno, de la misma ciudadanía, se montan operadores especiales y las cámaras hoy en día son de muy alta resolución. O sea, la verdad es que podrían ver la pluma o el lápiz que tú tienes ahí en tu mano, a pesar de que es de noche, y se le da un seguimiento. Tiene un replay, aparte hay cámaras que se auxilian alrededor, entonces más o menos lo que haces es tratar de decir, oiga, ¿dónde está usted parada? ¿Dónde se perdió, se extravió tal persona? ¿Qué características tiene? Y tratar de darle un seguimiento con las cámaras. También, pues, Jorge, para la parte de seguridad, ¿no? De evitar los robos, porque también los hay. oye, Jorge, personas que entran en crisis, ¿hay algún equipo, alguna, de psicólogos? ¿Qué hay para personas que entran en crisis y que también en la parte emocional tiene mucho que ver con todos estos peregrinos y estos
contingentes que visitan este recinto? Fíjate que es curioso porque la mayoría de las personas o los peregrinos saben a qué van, o sea, saben específicamente cuál es su misión. El tema es un poco, como yo te decía, es un fenómeno socioorganizativo, viéndolo en gestión del riesgo, y estas personas que entran en crisis que están entre tanta gente, que se desesperan porque no pueden avanzar, porque tienen esa sensación de falta de aire, generalmente ingresan células de reacción, esto es decir, Protección Federal, las extraen de ese lugar y las llevan a un puesto de socorro, al puesto de socorro más cercano, o solicitan directamente el apoyo de una de las células médicas o paramédicas para que puedan llevar a esa persona a un lugar y que la puedan atender en la periferia. Es muy común, o sea, yo te diría que más o menos serán unas 4.000, 4.500 atenciones en promedio de todas las instituciones. Atenciones de un origen médico o de un primer auxilio médico. Esto quiere decir que de esos 4.000, pues por lo menos un 50%, la mayoría son por cansancio y son también por este tipo psicoemocional o estas crisis de ansiedad que les dan al momento de ir transitando con tanta gente. Jorge, bueno, a ver, es todo un fenómeno, ¿no? Esto es algo que mucha gente que no lo vive no lo dimensiona. Es decir, a ver, ahora vamos a regresarnos al punto en el que nos estabas platicando esos anécdotas. Ya vimos ese contexto, ya vimos el día anterior, ya estamos viviendo, platicando del día del evento y todo esto. Jorge, ¿cómo ven ustedes esto? Es decir, ¿qué tantas anécdotas puede haber ahí? ¿Qué es de lo que más te ha impactado? Personas que van y tienen a sus hijos en ese día, en ese momento que se programan, personas, según tu relato, bueno, que inexplicablemente llegan y le entregan su alma a Nuestra Señora de Guadalupe, es decir, que pasan a otra vida, que fallecen, eh, como situación extraordinaria. Jorge, cuéntanos algo que te haya impactado demasiado. ¿Qué has vivido? No sé, a ver, Mira, ilústranos un poquito, ¿no? la verdad es que evidentemente estamos inculcados y tenemos una fe. O sea, sí tenemos, cada uno de nosotros tenemos una fe. Es una línea muy delgada entre la medicina y la fe, pero en la misma historia de la medicina, y por eso me refería al profeta Eliseo, pues porque hay diferentes pasajes en los cuales se habla acerca de la salud o del bienestar de las personas. Entonces, hoy en día el ser humano tiene que entender que esa salud no solamente depende de un aspecto físico, sino que depende de un aspecto mental, psicológico, espiritual, o sea, de diferentes esferas para que podamos sentirnos plenos en una cuestión de salud. Entonces, nos llama mucho la atención, o sea, nos asombra mucho el decir, yo hoy que soy padre, ¿no? Y que pues trato yo de inculcarle esta cuestión a mi hija, ¿no? De prevenir. Ahorita que sabía que iba a estar en la entrevista contigo, me dice, oye papá, a lo mejor vas a necesitar exponer mi suero, ¿no? Aquí están sus cosas de juguete, porque tiene esa cultura, ¿no? Me acerca un termómetro, me acerca guantes, porque sabe que así normalmente doy mis clases, ¿no? Tratando de ejemplificar algunas cosas, o me dice, platícame cómo es. Entonces, eh, es impresionante, o sea, yo no lo haría como padre, llevar a mi hija, por más devoto que sea, llevar a un bebé de una semana, de menos de un mes, con 40 grados de temperatura, con 39 grados de temperatura, y que aparte, por el mismo nivel sociocultural, sin ser de meritorio, pues nuestra lógica a veces nos rebasa en la parte científica, y el ejemplo lo voy a poner literal como es. Nosotros nos queda claro que un niño en casa que tiene fiebre, oye, pues mételo a bañar, déjalo con menos cantidad de ropa, si es un bebé, déjalo con su pañal. Pero aquí es curioso porque lo abrigan más. Entonces, cuando nosotros lo logramos destapar, entonces lo tocas y está, pues no hirviendo, ¿no? Porque no es una olla de agua hirviendo, pues dices, oye, respecto a la temperatura ambiente,
El niño, o sea, me basta nada más tocarle la frente y decir, tiene fiebre. Dice, ¿desde cuándo está así? Pues todo el viaje. ¿Cuánto llevan caminando? Pues 24 horas. Entonces, eso es un riesgo muy alto en la parte científica de que un bebé en esas condiciones no haya convulsionado. O sea, pueden convulsionar por fiebre. Y entonces nosotros así en medio de la basílica dices, híjole, ¿a dónde lo meto? ¿No? O sea, quisiera tener aquí las condiciones para decir, vamos a pasar aquí, más allá de poderle dar un medicamento. Cosas curiosas, ¿no? Que te asombran y que sigues teniendo esa misma fe. Lo descubres, le tomas con algo que te puedas cuantificar la temperatura, pero que el niño está tranquilo. O sea, yo creo que ni tú ni yo estaríamos tranquilos con 39,5, con casi 40 grados de temperatura. No creo que estaríamos nada Sí, tranquilos. no, 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 O definitivo, sea, Jorge, no, por no, 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 supuesto que no. no, Si hoy en día claro. nada más toses tantito, te escurre el moco y hace unos meses decías, creo que ya tengo COVID, ¿no? O sea, toda la gente tenía esa paranoia. Hoy en día se combina con la influencia y este año es un buen reto, porque entre el COVID, entre que la gente que no usa cubrebocas, entre la influenza, entre otras enfermedades, pues no sabes, es como una caja de Pandora así de, ¿y ahora qué nos va a sorprender el cubrir la basílica? Ha ocurrido de todo tipo de urgencias, o sea, desde las más raras, como decir, oye, pues cómo es posible que aquí se fracturó si no hay ni cómo caerse, o sea, ni cómo ir avanzando tan fuerte, ¿no? O me atropelló la gente, no es algo común, no es algo que se dé todos los días. Entonces, hay gente que viene y le toma la glucosa, por ejemplo, y tiene 30 de glucosa y está despierto. Ah, Entonces, el caray. valor normal de la glucosa es entre 70 y 100. Oiga, Exacto. ya comió. Pues no, es que si como, pues ¿dónde voy al baño? Porque también el peregrino sabe que no puede comer demasiado ni tomar tantos líquidos porque sabe que va a someter su cuerpo a un largo camino. Oye, Jorge, ¿y esos peregrinos que viajan sin la posibilidad económica de realizar alimentos, tenemos personas organizaciones civiles que van platícanos de eso? Mira, nos está quedando ya muy poco tiempo, Jorge, vamos sintetizando, pero Claro que sí. platícanos rápido de eso. Hay muchas organizaciones, una de ellas que apoya año con año es Nacional Monte de Piedad, pone 2 puestos de socorro en las principales carreteras de la ciudad. México Pachuca, México Puebla y México Toluca principalmente. Montan ellos un taller de bicicletas, montan un puesto de hidratación permanente, o sea, lo van abasteciendo constantemente, montan un puesto de salud junto con personal de la Cruz Roja o de alguna institución de salud y montan un pequeño espacio de sanitarios y como de un breve descanso, ¿no? Como decir, bueno, vamos a hacer aquí una pausa. Entonces, sí hay muchas instituciones. Es todo un fenómeno porque no es solamente hablar de lo céntrico de la basílica, sino que es algo como deductivo, ¿no? O sea, de lo general a lo particular. O sea, las generalidades de la ciudad, el clima, los cortes de circulación, en qué día va a caer, desde dónde viajan las peregrinaciones. Y aclaremos, las peregrinaciones hay todo el año. Hay peregrinaciones específicas que vienen a lo largo de los diferentes meses porque así son sus, sus fechas, sus creencias. Obviamente se concentran más en esta época, pero es un fenómeno eh, muy difícil de medir. Yo te puedo decir que es un muy buen lugar para aprender todas las urgencias, porque es una moneda al aire. Oye, Jorge, Es a ver, aquí hay una situación y nos están quedando muy pocos minutos, ¿eh? Vamos a tener que armar otro programa. con mucho Oye, gusto. a ver, el fenómeno guadalupano rebasa México, Centroamérica y Sudamérica. Llega Sí, a otros países. Tenemos guadalupanos y yo por ahí en alguna ocasión estuve un buen tiempo en Madrid, en España, en el barrio de Moratalaz, por ahí yo viví en alguna época. Eh, ¿De qué otras nacionalidades tenemos guadalupanos que ustedes hayan percibido? ¿Hasta dónde alcanza esto a nivel global, Jorge? lo dejaría en dos grandes grupos. El turista que decide venir específicamente para ese día
y que lo ves pues tomando fotos y que son incluso asiáticos, y gente que son devotos, pero que no son guadalupanos mexicanos, ¿no? Los que yo recuerdo, que hasta la fecha tengo un poco de contacto a través de las redes, son gente que vive en Brasil, en Sao Paulo para ser exactos, y que han hecho el esfuerzo o se han propuesto venir específicamente para esos días. Oye, Jorge, todos tenemos la ilusión, bueno, los que somos creyentes y además respetamos a quienes no lo son, por supuesto, queridos amigos y amigas. Vamos, en el programa que tenemos con Roger en la cultura siempre hemos respetado las creencias. Es más, yo he tratado de hacer este programa en forma muy laica. Estamos hablando de esta parte de la basílica por ser un fenómeno social y por eso lo estamos hablando. Aquí cabe una pregunta, Jorge. ¿Qué consejo le puedes dar a nuestros amigos en estas visitas próximas a la Basílica de Guadalupe? Yo pienso que hay que disfrutar la fiesta, la festividad guadalupana. ¿Qué consejo puedes dar tú como un profesional de cuidar la salud y la integridad de todos estos peregrinos que nos hacen el favor de visitar esta maravillosa y preciosa Ciudad de México? Si tienen la intención de venir específicamente ese día, es recomendable hacerlo unas horas antes o durante el mismo 12, ya después de las 8 o 9 de la mañana, es más fluido y ya no hay personas en explanada. Si tu objetivo es visitar en cualquier momento la basílica y disfrutarla como un lugar muy visitado, como un lugar histórico, como un lugar que tiene mucha información, mucha historia, yo creo que tendrías que procurar no hacerlo en esos días específicamente. O sea, sí es todo un tema venir en ese día específico, ¿no? Respetando justamente esas creencias que tú comentas. ¿Por qué? Pues porque va a ser más seguro, porque lo vas a disfrutar mejor, pero si inminentemente es ir en un día específico, porque así es tu forma de pensar y la cual pues coincido y comparto, es muy respetable. Trata de hacerlo de la forma más segura. Esto es sobre todo si llevas niños. Hay mucha gente que lleva niños de brazos, niños pequeños, o llevan adultos mayores que a veces también les cuesta mucho trabajo deambular. Entonces tratar de planearlo en la medida de lo posible para que sea una visita lo más seguro que se pueda y evitar algún tema pues de algún incidente, vamos. Jorge, dos preguntas de 30 segundos cada una. Ya nos queda casi un minuto, se nos fue rapidísimo, qué barbaridad. Oye, Jorge, ¿cuántos mariachis puede llegar a ver? ¿Cuántos jets que cantan? Así rápido que tú digas, dinos. No sé. Muchísimos, yo te diría, no sé, 1000, pero lo que sí te puedo decir es que mi mamá me decía, oye, es que tú hablas dormido, y dice, cuando vas a la basílica, pues te quedas con ese cántico, ¿no? Desde el cielo, una hermosa mañana, la guadalupana, y lo tienes así 24/7, ¿no? Constante, 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 constante. En todas las formas, presentaciones, habidas y por haber, ¿no? Jorge, Lo entonces, mismo que los danzantes también. o sea, puede haber miles. Miles, miles, Miles. miles. Mariachis que llegan solos, tríos que llegan solos, que cantan en la explanada, que cantan desde la calle, que cantan. ¿Cómo es cuando dan las 12? ¿Qué es el momento cumbre? ¿Qué vibra se siente en ese lugar? Se siente mucha energía, se transmite mucha energía, muy buena vibra. La gente se queda estática, ya no puede seguir caminando, ya no puede seguir avanzando, porque está a punto de iniciar las mañanitas y está a punto de iniciar la misa. Normalmente se da uno cuenta, evidentemente por la hora, pero porque empiezan los aplausos, los gritos, las porras y los diferentes cánticos. Entonces, Jorge, otra pregunta rápida. Gente que entra de rodillas, con las rodillas despedazadas. ¿Qué distancias pueden recorrer ellos con esas rodillas despedazadas y llorando y alegres de haber llegado?
Fíjate que lloran más de alegría que de sufrimiento, porque es más grande su fe. Entonces, es la distancia aproximadamente que recorren puede ser desde unos 100 metros hacia adultos mayores, o gente que nada más lo hace desde el ingresar hasta acercarse con ella, o hay gente que viene caminando a lo mejor desde unos 900 metros, 1 kilómetro antes. Perfecto, Jorge, ya acabamos con esta entrevista, se nos fue rapidísimo, 50 y tantos minutos. Vamos a armar un segundo segmento, si me lo permites, Jorge. Con mucho Yo gusto. se lo estaré avisando a nuestros radioescuchas. Queridos amigos, le doy muchas gracias a mi gran amigo Jorge Ayala. Quedan muchas cosas por platicar que las vamos a estar platicando. Me despido con la frase de siempre: un lector es un pastor de la verdad en la sociedad y un faro de luz en la ignorancia. Así lo es. Queridos amigos, muchas gracias, Jorge. Estaremos haciendo un segundo segmento, si nos lo permites, y muchas gracias, Jorge. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Pásenla muy bien y sigan fomentando la lectura. Gracias, Jorge. Cuídate mucho. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.